Vamos a continuar con lo que hemos venido hablando en este tiempo y de esta trilogía. Habíamos tocado la tercera parte, que es el corazón de la adoración, tomando este versículo que dice allí en Romanos 6:13: entréguense a Dios, entreguen todo su ser a Él, para ser usados para sus rectos propósitos. Y hablando del corazón de la adoración, hablamos lo que realmente, cuál es el corazón de la adoración, que es la entrega, es el entregarnos nosotros mismos a Él. Romanos 12:1 dice que nosotros nos ofrezcamos a Dios como sacrificio vivo al Señor. Y lo primero que miramos fue que la adoración consiste en ofrecernos al Señor, y que frente al ofrecernos a Dios siempre hay tres barreras que van a impedir que nos entreguemos completamente a Él. Está el temor, está el orgullo y está la confusión. Y recordemos la frase que decía A.W. Tozer, que dijo: la razón por la que muchos todavía estamos preocupados, todavía andamos buscando y todavía no hacemos mucho progreso, es porque no hemos llegado al fin de nosotros mismos. Esto me hace acordar la experiencia de un hombre que, bueno, nosotros particularmente aquí en Sogamoso no pudimos conocerlo personalmente, pero que ustedes nos han escuchado hablar de él, que es el hermano Arthur Berg. Fue un hombre que vivió el avivamiento allí de Gales en 1900. Sí, eso fue hace como en 1920, 30, creo que fue por allí. Él murió a la edad de 102 años, allí en su casa, todavía enseñando, todavía discipulando, enseñando la palabra a los que llegaban allí a su casa. Y me acuerdo que un pastor de la misión que lo conoció a él, lo invitó, creo que fueron los pastores Harold y Cynthia. Estaba él en Barranquilla, y cuando llegó estaban hablando con él allí al final de la reunión, y llegó un miembro de la congregación y se le acercó y le dijo: uy, hermano Arturo. A él le decían hermano Arturo. Decía: oye, hermano Arturo, uy, esa palabra estuvo muy fuerte, me dolió. Le dijo así: esa palabra estuvo muy fuerte, me dolió muchísimo. Y entonces el hermano Arturo le dijo: fallé. Y le preguntó: pero ¿por qué? Si la palabra entró a mi corazón y me dolió y me confrontó. Dice: fallé porque es que la palabra a ti no te debe doler, la palabra a ti te debe matar. Entendiendo esto, recuerden que el Señor dijo que teníamos que morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, que si la semilla no cae en tierra ahí, muere, esta no podrá dar mucho fruto. Y a veces sabemos que en muchos aspectos esta semilla que cae y muere, bueno, el Señor la puede mostrar de muchas maneras. Una de esas es que nuestra propia vida, la vida que nosotros mismos hemos construido, la vida que nosotros mismos hemos planeado. Miren que cuántos de nosotros ya tenemos, y pensando ahorita, terminando, esperando que vaya terminando este proceso de pandemia, cuánto nos proyectamos hacia adelante, en dónde nos vemos hacia adelante, cómo soñamos, qué decisiones tomamos para nuestra propia vida, cuando lo que deberíamos hacer es lo que dijo Jesús, ¿no? A veces en ciertos momentos donde nos cuesta el entregar, porque aquello que nos duele muchas veces, cuando las circunstancias pasan y perdemos a alguien, perdemos algo, perdemos un trabajo, perdemos algún negocio, perdemos algo en lo cual habíamos puesto nuestra confianza, nuestra motivación, algo que habíamos soñado y pronto no se da, pues lo que trae es frustración a nosotros. Pero allí es donde nos demuestra cuán vivos todavía de pronto estamos. Cuando nos ofenden, cuando tocan nuestra dignidad, cuando de pronto alguien viene a confrontarnos, a enfrentarnos, y que no nos podemos quedar callados. Pero ¿cómo me voy a quedar en silencio? ¿Cómo me voy a dejar? Pues demuestra que todavía estamos muy vivos, ¿no? Demuestra que todavía estamos, o si estamos tratando de morir, estamos todavía allí
una pierna temblando, y cada vez que vienen todas estas circunstancias, pues nos hablan de cuán vivos estamos. Cuando lo que el Señor nos invita es a tomar ¿qué? ¿La qué? La cruz. A que tomemos la cruz. A que tomemos la cruz. Por eso lo segundo que habíamos dicho es que lo que significa, o lo que habíamos enseñado, lo que significa entregarse. Y la mejor demostración de la entrega es obediencia. Ayer hablábamos con los varones de cuánto nos es difícil a veces entregarnos cuando nos hemos profesionalizado en algo. ¿Qué es profesionalizarnos en algo? O como que ya tenemos el dominio de un área. Cuando tú tienes el dominio de un área, dominas algo, tienes toda la experiencia en alguna situación. Cuando viene algo ajeno, voy a poner un ejemplo, de pronto has pasado la vida conduciendo todo el tiempo, y ya cuando alguien se atraviesa o viene un momento donde tienes que reaccionar, te es fácil porque tienes la experiencia ya para reaccionar, tienes los reflejos, ya no es tan sencillo que te accidentes y todo esto, porque tienes la experiencia. Pero ¿cuántas veces esta experiencia o este dominio de lo que hacemos, este dominio de lo que hay en nuestras vidas, lo que hacen es que no dependamos tanto del Señor? Y lo que hace muchas veces el profesionalismo, no estoy hablando de la profesión en cuanto a lo que hacemos cada uno, sino pues ya, voy a poner un ejemplo para mi vida, pues es sencillo ya de pronto poder creer que puedo preparar una palabra en una hora. Entonces pues el sábado a las 11 de la noche preparo la palabra, me acuesto a dormir y ya aquí estoy. ¿Qué hace eso? Pues que realmente no dependa tanto del Señor. El profesionalismo hace que no dependa tanto del Señor. Y una de las quejas, y fue lo que le sucedió en la época de Jesús, que se lo mostró mucho a sus apóstoles, fue lo que sucedió con los fariseos. Los fariseos eran unos profesionales de la religión. Los fariseos dominaban la ley judía. Los fariseos, era fácil juzgar a quien supuestamente, frente a su manera de ver las cosas y lo que de pronto ellos veían en la palabra, quienes no oraban, quienes no ayunaban como debería ser, quienes no de pronto cumplían con los mandamientos como debería ser, porque se volvieron expertos en eso. Lo que le pasó al joven rico, de pronto el joven rico también se volvió experto en obedecer los mandamientos, porque muchas veces dejamos allí a nivel de la obediencia. Cuando hablamos de la obediencia, como que nos quedamos en que debo obedecer esto y aquello. El joven rico llegó y le dijo a Jesús, ¿qué debo hacer? Y Jesús, conociéndole, le dijo, pues obedece los mandamientos. Pues Jesús sabía lo que le iba a responder el joven rico. No, pues yo me conecto todos los domingos. Yo ya el link de YouTube lo tengo ya dentro de mis notas, y solo es presionar y ya me conecto a la reunión todos los domingos. Yo honro a mis padres, honro a mi esposa, amo a mi esposo. Bueno, yo cumplo con los mandamientos. Pero si hubo algo interesante que veíamos anoche, y lo traigo a memoria, es que los fariseos perdieron la sensibilidad. También sabían hacer las cosas, que perdieron la sensibilidad. No se dieron cuenta. Imagínense la clase religiosa, quien conocía la palabra, los que conocían lo que decían los profetas, no supieron cuándo nació el Mesías. Ellos no se dieron cuenta cuándo nació el Mesías. Fueron más sensibles los reyes que vieron una estrella en el oriente. Fueron más sensibles aquellos que no hacían parte ni del ¿cómo poder decirlo? Ni del entorno religioso de los fariseos, ni del pueblo judío, que sabía que un día iba a venir el Mesías. No hacían parte de esto y fueron más sensibles que los mismos fariseos y los mismos escribas. Fueron más sensibles unos pastores que estaban allí
pastoreando, valga la redundancia, sus rebaños. Fueron más sensibles aquellos que no estaban diariamente practicando la ley, obedeciendo la ley judía. ¿Por qué? Porque perdieron la sensibilidad. ¿Y qué es la sensibilidad? Pues la sensibilidad es que cuando tú haces algo siempre, siempre, y lo haces siempre, ya sabes cómo hacerlo, hay un hábito, hay una disciplina en hacerlo siempre. Hay que te lleguen a cambiar el hábito, hay que te lleguen a cambiar la disciplina, ¿cómo quedas tú? Nos quedamos de pronto confundidos, no sabemos qué hacer. Y realmente si hay algo que ustedes pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles y que deberíamos anhelar eso nuevamente en nuestros días, es que si ustedes leen, yo los animo a que ustedes lean el libro de Hechos y subrayen cuántas veces allí en el libro de Hechos se encuentra y el Espíritu Santo dijo, y el Espíritu Santo le pareció bien, y el Espíritu Santo decidió, y el Espíritu Santo habló, y el Espíritu Santo mostró. Miren que ni siquiera aún los apóstoles que habían tenido habían estado con Jesús, ya habían tenido la revelación, habían sido llenos del Espíritu Santo, nunca perdieron la sensibilidad de dejarse guiar por el Señor. Y saben que allí es donde es importante la obediencia. Miren que Pablo, lo recordábamos anoche, Pablo es llamado el apóstol de los gentiles. O sea, el propósito de la vida de Pablo era hablarle a los gentiles, hablarle a los que no hacían parte de los judíos. Algo curioso, porque Pablo fue un defensor de la ley judía. Fue un defensor. Recordemos que él mismo se autoproclama, o bueno, no se autoproclama, sino se autodefine allí en Filipenses, creo que es capítulo 3, se autodefine fariseo de fariseos. O sea, él fue formado por uno de los fariseos digamos así, de los doctores de la ley de ese tiempo, Gamaliel. Y él, que fue tan defensor de la ley judía, el Señor lo lleva a que le hable a los que no son judíos. Pero esa misma pasión que él entregó para matar cristianos fue la misma pasión que él entregó para hablarle a los gentiles. ¿Qué significa eso? Fue sensible. Fue sensible. Pedro, que en medio de su confusión, levantado también de la misma manera en algún momento, y ya con el celo de guardar lo que decía la ley mosaica. Acuérdense ese momento en que tiene un sueño y baja un manto, y en ese manto el Señor le dice: come. Y le responde Pedro al Señor: pero pues no, o sea, no comeré lo que tú has llamado inmundo, no lo voy a comer. Lo que es inmundo no lo voy a comer. Y allí es donde el Señor llega y le dice: recuerda que, o sea, no llames inmundo a todo lo que yo he creado. Y esto pues obviamente, digámoslo así, que trastorna un poquitico a Pedro. Y después es que el Señor lo envía a donde Cornelio, en ese temor, en esa confusión. Pero Pedro fue sensible, obedeció. A veces el profesionalismo nos hace perder la sensibilidad. Ya sabemos hacer las cosas, ya sabemos. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo habla, cuando el Espíritu Santo quiere mostrar, recordemos que aunque Pablo fue enviado a predicar a los gentiles, y él se fue tratando de ir por toda Asia a hablarle a todos del Señor, hubo un momento en que el Espíritu Santo le impidió que entrara a un lugar. Hubo un momento que el Espíritu Santo le dijo: allí no vayas. Él no hubiera podido decir: no, esperen, yo me voy a quedar con que el Señor me dijo que yo tenía que ir a predicar a los gentiles. No, este sentir no es, esto no puede venir sino solo de mi corazón, temor. No, yo voy a seguir adelante. No,
Él se detuvo, él fue sensible a la guía del Espíritu Santo y no fue a ese lugar. Por eso, la mejor demostración de la entrega es la obediencia. Y aunque la obediencia en algún momento comienza con algo tan básico, cuando tú lees algo en su palabra, siempre pongo este ejemplo, el Señor te dice: ama a los que te maldicen, listo. Obedezco, amo a los que me maldicen. Puede que en algún momento el Espíritu Santo, teniendo presente esta palabra que tú has obedecido, te lleve a algo más. Y cada vez que yo obedezco cada pasaje, cada versículo que está en la palabra, me vuelvo más sensible. A veces muchos de nosotros queremos que el Espíritu Santo nos hable auditivamente. A veces muchos de nosotros deseamos que el Espíritu Santo nos muestre, así como pasó con Pedro, que tengamos una visión, que se vean abiertos los cielos. A veces nosotros queremos siempre que el Espíritu Santo nos esté mostrando, nos esté diciendo por aquí, por allá. ¿Sabes cómo comienza esto? Obedeciendo cada cosa que el Señor nos ha dicho en su palabra. Es la única manera en la que nos volvemos sensibles. Acordémonos que Jesús dijo que fuéramos fieles en lo poco y en lo mucho nos pondría. Bueno, también tiene que ver con esto. ¿Obedecemos en lo poco? ¿Obedecemos en lo que ya supuestamente deberíamos ser obedientes? Y cada vez que tú obedeces, cada vez que yo obedezco a lo sencillo, a lo sencillo, cuando digo sencillo no digo que es que no sea importante, pero a lo sencillo que el Señor nos enseña, allí nuestro espíritu se vuelve sensible para poder obedecerle ya en otros aspectos. Cuando tú ya eres tan obediente, eres tan sensible, allí es donde empieza tu espíritu a agudizarse y empezar a sentir y a percibir más la guía del Espíritu de Dios en tu vida. Y me gustaba mucho el ejemplo que daba el pastor Edgardo Peña sobre sensibilidad. Él daba este ejemplo: sensibilidad es, ustedes han visto ahorita que vienen los Olímpicos, que a los que nos gusta, yo no sé si vamos a poder trasnocharnos porque comienzan a las 11 de la noche y terminan como a las 5 o 6 de la mañana. Tengo entendido que la carrera de ciclismo donde van a estar los colombianos es a las 3 de la mañana. Bueno, pero volviendo a los Olímpicos, ustedes ven allí la carrera de 100 metros planos y ustedes ven a los corredores, a los atletas allí listos, están listos en una posición de arrancada, pero ellos tienen que ser obedientes ¿a qué? Al disparo del juez que da partida a la carrera. Si ellos no son obedientes, ¿qué sucede? Los descalifican. Creo que son 3 veces donde haya 3 partidas en falso y coincida con el mismo atleta que fue el que partió en falso, lo descalifican. Ellos tienen que esperar la partida. Bueno, ¿saben quién es el que generalmente se gana unos milésimas de segundo a favor en esa carrera? El más sensible. El más sensible, el que está listo y apenas escucha el disparo, arranca. ¿Saben? Eso es sensibilidad. Pero ¿qué es lo que hace muchas veces el profesionalismo en nuestras vidas? Pues Dios lo dijo, Dios nos dice esto, Dios nos dijo que hagáramos aquello y somos tan profesionales que nos vamos, no, pero espere, es que las maneras que se deben hacer las cosas, Señor, es de así, asá, no me cambies el libreto, Señor, no, es que yo no estoy acostumbrado a hacerlo así, lo siento mucho, Señor, no, tú me conoces. Le he escuchado a muchos que dicen, tú me conoces, Señor, y tú sabes cómo me convences. Sensibilidad es que apenas el Señor te hable, apenas te muestra un pasaje que quiere que tú cumplas, inmediatamente tú reaccionas y actúas. A eso lo llamamos obediencia. A eso lo llamamos obediencia. Y una tercera parte,
no se preocupen. Una tercera parte. La primera, habíamos dicho entonces que la adoración consiste en ofrecernos a Dios. Lo segundo que miramos, que fue hace 8 días, lo que significa entregarse. Lo tercero, la bendición de entregarnos. Saben que lo decíamos al comenzar este tema, que hay palabras que son incómodas para nosotros. De pronto porque nos han enseñado que el Evangelio, nos han enseñado que la vida de Cristo es solo victoria, es solo poder, es solo bienestar, es casa, carro y beca. Algo de lo cual, créanme que en estos tiempos uno diría, entonces, ¿dónde está el Señor? Entonces en estos tiempos el Señor nos abandonó, porque a veces de pronto nos enseñan que quien está en Cristo, primero, ¿no? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Claro, todo lo puedo en Cristo. Puedo pasar cualquier circunstancia en Cristo. Él dijo que no iba a mandar una prueba que yo no pudiera soportar. El Señor me dijo que Él iba a estar conmigo allí. Pero hay una bendición de la entrega. Hay una bendición de esta palabra, sumisión, sujeción. Hay una bendición allí. La Biblia es muy clara sobre los beneficios que se reciben cuando entregamos nuestra vida totalmente al Señor. Primero, lo primero que recibimos cuando entregamos nuestra vida es paz. Job 22:21 dice: deja de pelear con Dios. Seamos sinceros, a ver cuánta honestidad hay en medio de nosotros. ¿Quién en los últimos 10 años ha peleado con Dios? Sí, déjela que levante la mano. Bien. Siempre vamos a tener un momento en que peleamos con Dios. Jesús tuvo su momento en que, bueno, de pronto no tuvo una conversación allí, una discusión con el Señor. ¿Recuerdan el momento en el Getsemaní? Donde Jesús le dijo: yo no quiero vivir esto. Yo no quiero vivir lo que estoy viviendo, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Job dice: deja de pelear con Dios. Si estás de acuerdo con Él, tendrás por fin la paz y las cosas te irán bien. Job 22:21. Deja de pelear con Dios. Si estás de acuerdo con Él, tendrás por fin la paz y las cosas te irán bien. ¿Qué es lo segundo que experimentamos cuando nos entregamos al Señor? Libertad. Romanos 6:17. Estoy leyendo traducciones que vienen de versiones del inglés que dan un significado muy especial a estos versículos. Romanos 6:17. Ofrézcanse a los caminos de Dios y la libertad nunca cesa. Sus mandamientos te liberan para vivir abiertamente en su libertad. Miren cómo lo declara. Vamos a leerlo en las versiones que conocemos. Romanos 6:17, vamos a leerlo en la nueva traducción viviente. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Y miren lo que dice el versículo 18: ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. La libertad que el Señor nos da a cada uno de nosotros no es la libertad de hacer lo que queremos, porque si creemos que libertad es hacer lo que queremos, a la final estamos siendo esclavos de lo que queremos, esclavos de lo que siente nuestro corazón, esclavos de lo que percibe o lo que hay en nuestro pensamiento, esclavos de lo que quiere nuestra voluntad. Y si hay algo que el Señor nos dio fue libertad. ¿Libertad para qué? Para decidir entregarnos a Él. El Señor nunca, y espero que no tengas ese pensamiento, y si lo tienes, pues vamos a orar por ti. Pero yo no sé quién de ustedes
fue presionado por Dios a entregarse a Él. Quédense sentados los que fueron presionados por Dios. ¿Todos? Vuelvo y pregunto, quédense sentados los que fueron presionados por Dios a seguirle. Es que era para que, no, quédense en pie, estírense un poquitico y ya se pueden sentar. Recuerden que el Señor lo que hizo fue amarnos primero, no presionarnos primero. Y en ese amor Él nos da la libertad para responderle a su amor. Por eso lo segundo que recibimos es libertad. Lo tercero que experimentamos al entregarnos es el poder de Dios, experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Tentaciones, problemas, circunstancias repetitivas. Nos sucede muchas veces que a veces nos encontramos siempre con el mismo monte, pero yo pensé que ya había solucionado esto, yo pensé que ya esto ya no estaba en mi vida, y de pronto vuelve la depresión, de pronto vuelve la angustia. ¿Cuánto tiempo? Y vuelve el mismo monte, y vuelve la misma situación. ¿Saben? Cuando nos entregamos al Señor, todo esto es derrotado por Cristo, porque Él es el que empieza a pelear por nosotros. Muchas veces las circunstancias, las tentaciones, las dificultades, sentimientos, emociones vuelven a nosotros. Yo les había comentado que hace como 2-3 años volví a experimentar envidia. Pero ¿cómo así? ¿Todo un pastor con envidia? Y no era envidia de otros pastores, ¿no? Era envidia de alguien cercano. Y yo dije, oh, Señor, ¿esto no lo he solucionado? ¿Cómo así que todavía me molesta? O sea, ¿cómo así que siento envidia de esto y todavía me mueve? Bueno, pues el Señor me está llevando a que tenía que entregar cada vez más. Y cuando vienen esas circunstancias, la solución es entregárselo a Él. ¿Dónde nos frustramos? Porque queremos manejarlo, porque queremos tener el control, porque creemos que si lo hacemos de esta u otra manera, nos volvemos profesionales, pues lo vamos a solucionar. Y no, la única manera en que Jesús venció la tentación fue cuando recordó lo que Dios dijo y se movió conforme a lo que Dios dijo. La manera en que Jesús venció la tentación de no obedecer a Dios allí en el Getsemaní fue cuando se entregó al Señor. Le dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Qué hizo Él? Se entregó. Y siempre lo he dicho, me impacta mucho esa escena en la pasión de Cristo, de que si ustedes la ven, está Jesús allí, se le derraman gotas de sangre, y cuando lanza el enemigo, que yo me lo imagino que, o sea, el diablo era el que estaba allí mismo en la debilidad de Cristo, y ustedes ven esa imagen y sale del enemigo, sale una serpiente que va llegando hacia donde Jesús, y cuando Jesús dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, Él se levanta fortalecido y le pisa la cabeza a la serpiente. Eso es lo que hace la entrega en nuestra vida. Experimentamos el poder de Dios. Cuando Josué se aproximaba a la mayor batalla de su vida allí en Josué 5, recordemos que antes de Josué 5 el Señor le dijo, por donde vas a ir, haz esto y aquello, porque por el camino que vas a ir nunca has pasado. Y a mí me impacta que eso es lo que vivimos día a día. ¿Quién sabe cómo vivir el día de hoy? ¿Quién sabe cómo vivir el día de mañana? Ninguno, porque no lo hemos vivido, no lo hemos pasado. Y por eso el Señor nos dice, haz esto, haz aquello, para que cuando pases por ese camino te dejes guiar, porque por ese camino nunca has pasado. Allí Josué tiene un encuentro con el Señor y le entrega a Él todos sus planes. Esa entrega
que Josué tiene con él, lo pueden leer en Josué 5, fue lo que lo condujo a una victoria en Jericó. Fue la victoria que Josué tuvo a través de la entrega. ¿Ustedes creían que de pronto todo un ejército que el Señor había preparado, un ejército que el Señor preparó en el desierto, podía saber, conocer o más o menos pensar cómo caerían esas murallas de Jericó? Recuerden que son murallas donde habitaban, o sea, eran murallas habitables, o sea, que eran murallas tan grandes y tan anchas, no eran murallas, no era cualquier murito como el que levantamos nosotros ahora. Y solo la entrega de Josué y la confianza de Josué al Señor permitió que el Señor les entregara Jericó cuando ellos no movieron ni un solo dedo. O sea, lo único que hicieron fue rodear la ciudad y hacer lo que Dios les dijo que hicieran. Y cuando ellos hicieron lo que Dios les dijo que hicieran, allí es donde el Señor se movió sobrenaturalmente a favor de Josué. William Booth, el fundador de un movimiento que se llamó el Ejército de Salvación, él declaró lo siguiente: la grandeza del poder de un hombre depende de la medida de su entrega. Lo voy a repetir: la grandeza del poder de un hombre depende de la medida de su entrega. La gente entregada es la que Dios usa. Dios escogió a María para que fuera la madre de Jesús, no porque fuera talentosa, rica, bella, hermosa, sino porque estaba totalmente entregada a Él. Cuando el ángel explicó el improbable plan de Dios, imagínese una joven virgen y el ángel llega y le dice: y de tu vientre van a ser el Salvador. Uno lo primero que dice: ¿cómo? No me pongan aprietos. No, ya sabemos la respuesta que le dio María a aquello que era ilógico a su mente y a su pensamiento. Pero ¿cuál fue la respuesta de ella? Soy la sierva del Señor y estoy dispuesta a aceptar lo que Él quiera. Por eso es que no hay nada más poderoso que una vida entregada en las manos del Señor. Por eso es que Pablo nos lo dice en el capítulo 12, versículo 1: entreguémonos completamente a Él. Cerremos nuestros ojos y piensa si tú podrías hoy decirle al Señor: estoy dispuesta a aceptar lo que tú quieras. Piensa un momento en esto. Puede que ya hayas vivido experiencias donde el Señor te pidió algo que tú no querías entregar. Puede que en algún momento el Señor te haya pedido algo que lo anhelabas tanto en tu corazón que cómo lo ibas a entregar. Podrías hoy decir: estoy dispuesto o estoy dispuesta a aceptar lo que tú quieras. Entre más entregamos, su poder se manifiesta más en nosotros. Cuando hay menos de nosotros y más de Él. Señor, ayúdanos, porque tú quieres manifestarte en medio de tus hijos. Que cuando pase esta nueva normalidad no seamos los mismos, sino que podamos entender que tus planes, tus pensamientos, tus caminos son más grandes que los nuestros. Que cuando supuestamente vuelva todo lo que quisiste hacer de tus hijos en este tiempo, donde solo podíamos depender de ti, no es volver a lo mismo, no es volver a ser los mismos, no es volver a confiar en nuestra capacidad, no es volver a confiar en lo que sé hacer,
sino que tú quieres que hayamos aprendido a vivir dependientes de ti. Y para vivir dependientes de ti tenemos que soltar el control. Muchas veces de pronto sentiremos que iremos a la deriva, pero cuando soltamos el timón de nuestras vidas y la dejamos, entre comillas, a la deriva de tu voluntad, tu Espíritu Santo nos llevará hacia donde tú quieres, y allí es donde nos sentiremos plenos. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos. Gracias porque tu amor nos capacita. Gracias porque al ver que nos has amado primero, al ver que te has entregado por nosotros, gracias porque el entender que nada podemos darte si no vino primeramente de ti, podemos ver que tú has puesto todo a favor de nosotros para nosotros sencillamente decidir y decirte: acepto lo que tú quieras. Sé que cada uno de nosotros hemos visto tu misericordia y tu bondad fluyendo día a día para que podamos decirte: acepto lo que tú quieras. Aún en aquello que pronto no comprendemos y no entendemos, hemos visto cómo tu bondad, tu comprensión, tu consuelo viene sobre nosotros para hacernos saber que nada se ha salido de tu control, nada se ha salido de tus manos, para que hoy podamos decirte: acepto lo que tú quieras. Señor, te doy gracias porque lo has hecho todo. Lo has hecho todo para que hoy yo pueda decir: Señor, no quiero vivir en mi voluntad, sino quiero hacer la tuya. Gracias, Rey. Bendecimos cada corazón, bendigo cada corazón, Señor. Cada corazón de los que están aquí, cada corazón de los que están allí conectados. Bendecimos cada corazón de los que más adelante puedan ver este video, Señor, esta enseñanza, Padre. Que seas tú impartiendo tu fuerza, que seas tú impartiendo tu amor, ese amor que nos cubre, es ese amor que nos levanta, es ese amor que nos enseña a esperar en ti, es ese amor que hace a un lado el afán, es ese amor que hace a un lado de nuestra vida la ansiedad, es ese amor que nos hace estar confiados, es ese amor que nos hace sentirnos seguros, es ese amor que cambia nuestro lloro en baile, que cambia nuestra tristeza en gozo. Es ese amor del cual nada ni nadie nos puede separar, Señor. Que esa manifestación de tu amor sea fortaleciendo a cada uno en el nombre de Jesús, para que podamos día a día levantarnos y decirte: Señor, el día de hoy acepto lo que tú quieres. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados, que tengamos una feliz semana llena de convicción, llena de certeza, llena de seguridad, llena de confianza. Recuerda que no es lo que tus ojos ven, recuerda que no es lo que tus oídos escuchen, recuerda que es lo que el Señor te ha dicho, es lo que el Señor ha hablado, lo que te da a ti fortaleza y seguridad. Y en esa medida el poder del Señor va a estar siempre a favor tuyo, llevándote más allá de lo que tú te imaginas y más allá de lo que tú crees. Los bendigo en esta mañana y que tengan una feliz semana en Cristo Jesús.